Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a la transmisión aquí en su página Zona de Gol Monterrey para llevar a ustedes en vivo desde la cancha de Sport Center el partido de los cuartos de final que tendrá el equipo de Cachorros en Namada contra el equipo de Titanes. Están los equipos ya listos, preparados ahí haciendo labores de calentamiento, esperando ya el silbatazo inicial de estos primeros 20 minutos que darán cita a este partido de cuartos de final aquí en la liga de Sport Center, aquí en Escobedo, Nuevo León. Ahorita vamos a vivir toda la emoción y toda la pasión de este bonito deporte. La jueza central, la señorita Ana Karen Sauceda, será la encargada de llevar las acciones del partido. Y allá están recibiendo las últimas indicaciones los chicos de Cachorros. El equipo de Titanes que ya está más que puesto con balón en mano para dar con todo hoy en esta tarde de sábado 6 de abril. Aquí en vivo desde Sport Center. Así que no se vaya, los invitamos a que compartan esta transmisión y se queden con nosotros a lo largo de estos 45-50 minutos de este bonito deporte, el fútbol. Ya se acercan allí los capitanes para revisar los balones, ver quién es el que va a hacer el saque inicial y también ya el respectivo volado. El respectivo volado, aquí lo gana Cachorros el volado, vamos a ver. A ver quién saca, sacará Cachorros. Y Cachorros empieza ganando la partida en este partido, empieza ganando el volado. Vamos a ver qué tal le va en la cancha. La silbante que checa su cronómetro, checa su reloj, todo listo para el arranque de estos primeros 20 minutos. Y el silbatazo inicial. El equipo de Cachorros que toca la pelota con Emilio. Emilio la pelota hacia el centro con Edwin. Edwin que quiere quitarse la marca. La pelota que rápida toma ahí el número 10. Deja en cortito con Edwin. Edwin que busca la banda, pero la defensa número 7 del equipo de Titanes se quita muy bien la marca. Pisa la pelota. Después quiere salir gambeteando. El esférico al final se lo terminaron quitando y termina siendo saque lateral para el equipo de Cachorros. Toca la pelota ya con Edwin. Edwin que no puede hacer el control, la barrida ahí del número 6, la pelota que la tiene el número 3 de Titanes, que se quiere dar la vuelta, pero le cierran dos defensas del equipo de Cachorros para sacarle la pelota y al final será saque de manos para el equipo de Cachorros, que rápidamente buscan allá la banda. Llega para cerrar el defensor del equipo de Titanes y mandar la pelota una vez más hacia saque lateral para el equipo de Cachorros, que vendrá a ser Santi, tu zona. 10 del equipo de Cachorros. La pelota ya para venir el disparo, la pelota que Santi, sale muy desviada, no encontró ahí un compañero y será saque de meta para el equipo de Cachorros. Toca hacia el costado con el número 2 de Titanes. Quiere salir a velocidad, pero Edwin llega. Después Fernando que llega con todo para tratar de robar el esférico. Y el pelotazo de Titanes allá buscando el error de la defensa. La pelota que va a salir será saque de manos para el equipo de Titanes. La número 7 vendrá con el saque de manos. El cabezazo de Titanes para hacer el rechace. Fernando que intenta controlar el esférico. La pelota que se va hacia la banda. La pelota que la mandan hacia el centro. La controla. Abre hacia la banda buscando el corte defensivo allá del número 13 de Cachorros para mandar la pelota hacia afuera y después venir con este pelotazo para que Emilio busque el esférico. La pelota que queda allá a la deriva termina siendo rechazada y el equipo de Titanes que sigue presionando ahí la salida de Cachorros, que quiere salir con la pelota ahí controlada. El equipo de Cachorros que filtra muy bien la pelota para Emilio. Vamos a ver si Emilio puede hacer crecer la jugada. Emilio entra en 3/4 partes de la cancha, intentaba el tiro, la pelota que se le termina escapando un poquito, pero sigue siendo balón de Titanes, de Cachorros, que intenta con el centro de la pelota desviada de Titanes. El balón que ahí lo va a tener Carlos. Y la tiene Carlos ahí, pisa la pelota en medio de dos. Se complica porque le hacen el 2-1 y termina perdiendo el esférico y después allá recompone bien el equipo de Titanes.
La pelota que ya la va a pelear Emilio. Emilio, el balón que queda a la deriva. Sale el arquero. La pelota que se va por afuera. Pero todavía insistencia del equipo de Cachorros. Llega Emilio para mandar el disparo. El tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cachorros! El gol de Edwin. Toma la pelota fuera del área. No piensa dos veces, saca el zapatazo y abre el marcador. A los primeros 4 minutos del partido, el equipo de Cachorros está ganando 1-0 en esta primer tiempo de estos cuartos de final aquí en Sports Center. La pelota que ya la va a pelear el número 3 del equipo de Titanes. En medio campo el balón se pelea fuerte, la pelea con todo Emilio, que va a controlar la pelota y intenta irse hacia el frente. Emilio termina proyectando la pelota un poco hacia adelante y la pelota corrió demasiado, ya no alcanzó Emilio a llegar a la cita con el balón y la pelota terminó siendo fuera y se la saque de manos para el equipo de Titanes, que tocan allá a la banda, la número 7. Emilio al centro, la pelota que la busca Edwin, el balón que queda a la deriva, sale el arquero, se queda con la pelota para evitar la sorpresa, porque el equipo de Cachorros presionaba y llegaba con peligrosidad tratando de hacer más amplia su ventaja. La pelota que ahí la recuperan bien, tocaron para Edwin. El balón con el pelotazo llega hasta la defensa del equipo de Cachorros, que sale tocando hacia el costado con Emilio, que se quita la marca de la número 7 y después toca al centro inteligentemente donde está Fernando. Fernando tiene a su compañero por el costado, intenta hacer la jugada individual. El regreso de la número 7 es bueno. Ahí el disparo, el balón que queda a la deriva, todavía Edwin. Ahí Fernando fuera del área. Vamos a ver qué es lo que intentaba el tiro, pero llega la defensa y después termina ahí cometiendo una falta completamente accidental, pero la pelota ya se juega y rápidamente el equipo de Titanes busca hacia adelante para tratar de empatar el marcador. El número 6 que hace la magia para quitarse a André. El número 6 que saca el disparo, el tiro, gol. ¡Gol de Titanes! Que rápidamente empata el marcador. El partido está 1-1. Y se va a poner muy bueno este partido de cuartos de final, donde el equipo de Titanes no se deja y la pelota la lleva ya el número 6, que busca la pelota hacia el frente. El regreso de Emilio para quitar el esférico, la pelota la termina mandando hacia tiro de esquina a favor del equipo de Titanes, que después de ese gol no bajó los brazos, llegó con peligrosidad. Y ahí con unos quiebres, quitándose la marca de André, que no pudo quitarse la marca del joven de Titanes, terminó en el fondo de la red el disparo de Titanes. La pelota que allá no puede controlar la chica número 7 del equipo de Titanes. El esférico abandona la cancha y será saque lateral para el equipo de Cachorros. El balón que la va ya a buscar Fernando, la barrida ahí del equipo de Titanes. El balón que sale de la cancha será saque de manos para el equipo de Titanes una vez más. Buscando adelante el balón que ya lo tiene el equipo de Cachorros. Se equivoca en la salida. La pelota que se la tocan al número 7. La número 7 que hace un quiebre. Se quiere meter entre dos. La pelota que queda a la deriva. La rechaza André. El balón que es rechazado por la defensiva del equipo de Cachorros. La insistencia de Titanes que va por la banda. Titanes que manda la pelota hacia el centro buscando allá algunos de sus compañeros. El balón lo va a tener el número 6. Llega bien para quitarle la pelota y la pelota ahí la toma Fernando con Edwin. Ahí se hacen bolas y terminan perdiendo la pelota porque la chica número 7 solamente se quedó parada y allá no se terminaron hablando bien los jugadores de Cachorros, pero siguen presiona a Edwin. La pelota que ahí la va a tener por este lado Emilio. De espaldas al arco. Emilio que busca la jugada individual. La pelota que sale rechazada será saque de manos para el equipo de Cachorros. Saque de manos para el equipo de Cachorros. Está Fernando para hacer el saque de manos. Fernando, adelante el cabezazo defensivo del número 5 de el equipo de Titanes para mandar la pelota una vez más hacia el saque de manos. Fernando allá con su compañero
Emilio. Ya toca. Emilio que intenta darse la vuelta. La Toca. pelota que la roba bien Carlos. Vamos a ver si Carlos puede hacer que sea la jugada. Carlos toca para Edwin. La pelota, el tiro fuera. Una muy buena jugada que hace Carlos. Filtra el esférico para la llegada de Edwin, que se avienta como puede para sacar el remate. Atención porque la pelota queda a la deriva. El tiro, gol. 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 Gol de Edwin. Apenas comentábamos la jugada reciente donde se barría para empujar el esférico que se había ido por afuera. Aprovecha el desconcierto del arquero. Sacó el disparo, la pelota se fue al fondo. Y estamos cantando el 2-1 a favor del equipo de Cachorros. A los 9 minutos de esta primera parte, el marcador está 2-1 aquí desde la cancha de Sport Center en Escobedo, Nuevo León, mientras le revisan ahí los botines a Fernando y le dan sus últimas indicaciones. Ya regresa y se reanuda el partido. Fernando que pelea el esférico. La pelota que ahí la tiene el equipo de Cachorros con Fernando que tocó con Emilio ahí. Fernando que mete bien el cuerpo. La jugada, dice la juez que fue falta por parte de Fernando y será tiro libre para el equipo de Cachorros, que rápidamente intentan poner la pelota hacia adelante. La pelota que ya la toma el equipo de Cachorros, de Cachorros para venir con el despeje. Carlos buscando ahí arriba a Emilio. Emilio que pelea la pelota que allá la tiene el equipo de Cachorros. El balón la gana bien Fernando y ya está la velocidad Fernando del esférico que lo saca el equipo de Titanes para no dejar que Cachorros siga avanzando con peligrosidad con este jugador camiseta número 10, Emilio, que parecía ahí que cubría el esférico, pero al final termina siendo una zancadilla y la pelota terminará en una falta para el equipo de Titanes, que rápidamente toca y llega Edwin para tratar de robar el esférico, sorprender al defensor como hace rato sorprendió al arquero. La pelota por poquito la gana, el esférico sale hacia un costado y será saque de manos para el equipo de Titanes. Vete, Santi. Corta. Vendrá Titanes con el saque de manos. La pelota ahí se la regalan a Emilio que busca allá adelante a Edwin, el balón rechazado. Carlos presionaba la salida, también presiona a Fernando. La pelota va a llegar hasta el costado de la derecha, donde tendrá que venir un saque de manos para el equipo de Cachorros. Dale, Mariano, dale. El que no trae número, ¿cómo se llama? ¿Quién? Mariano. La pelota que allá la busca Fernando. Mariano que llega para presionar a la número 7 que abre bien hacia el costado. La número 7 del equipo de Titanes. Toca para el número 6 que saca el disparo. La pelota rechazada. La pelota que la va a ir a pelear Emilio con el número 6. El cuerpo a cuerpo. La pelota que cae hacia el piso será saque de manos para el equipo de Titanes. Titanes que vendrá con la chica número 7 con el saque de manos, el balón que lo termina ahí recuperando Fernando, que intenta controlar el esférico. André con la barrida para mandar la pelota hacia un costado y evitar que este chico número 5 se diera la media vuelta y con peligrosidad pudiera sacar algún disparo. Más rápido, si no da el trazo, pues Vendrá saque de manos para el equipo de Cachorros. Vendrá a hacerlo André con el saque de manos. La pelota que allá lo tiene Emilio, que la cubre. La pelota que se la ganó el número 6. Llega Fernando para ahí taparle la salida al cuadro de Titanes, que busca a toda costa en este primer tiempo no irse en desventaja. La pelota que la tocan allá al número 5 en la banda. Para la número 7. Le regresa a la pared. El disparo que sale. El arquero que la toca. Y se va hacia tiro de esquina para el equipo de Titanes. 13 minutos de la primera parte. El marcador está 2-1. Ganando el equipo de Cachorros. Vendrá con el tiro de esquina. El centro, la pelota que se escurre por toda el área chica. No hay quien remate. El balón que se va. Después el equipo de Titanes que intenta meter la pelota hacia allá. 3/4 partes de la cancha. El número 5 no pudo controlar el esférico. La pelota termina saliendo y será de manos para el equipo de Cachorros.
Fernando con Emilio, que le regresa de cabeza. Fernando, que le fuera pelota y al final es balón para el equipo de Titanes. Fernando llega para tratar de quitarle el esférico. El pelotazo ya del número 6 sale de la cancha. Será saque de meta para el equipo de Cachorros. En medio. Adelante de él. Adelante. Vendrá el arquero de Cachorros para venir con el despeje desde allá, desde la portería. El balón que llega a dominios de Fernando, que levanta bien el esférico tocando a Emilio. Emilio, que quiere hacer un sombrero. Me parece una mano. El árbitro dice que siga, después saca el disparo, pero el arquero está bien ubicado. Se queda con la pelota y después lanza a su equipo rápidamente con un pelotazo buscando hacia adelante a Mariano para ver si podía llegar a la cita con el balón, pero la defensa de Titanes oportunamente tapando el espacio. Fernando, que se mueve por todo el ancho de la cancha y ahora lo vemos por de aquel lado buscando tratar de quitarse la marca del equipo de Titanes, que toca bien hacia el costado, después el centro lo es bien cortado por André. El balón sigue en juego todavía. Mariano para despejarse, resbala el balón que queda a la deriva. Viene el tiro, la pelota se fue por afuera. Otra vez. Batallando Cachorros para poder salir ahí de esa zona baja y el equipo de Titanes haciendo una presión muy fuerte. El disparo termina para fortuna de Cachorros afuera. La pelota que se va a ir hacia dominios de Mariano. La pelota ahí Mariano la controla, pero el balón se le terminó yendo y fue saque de manos para el equipo de Cachorros, que busca hacia el frente. El balón que allá lo tiene Titanes, va a ir a presionar allá el número 11 de Cachorros. La pelota que sale rechazada será saque de manos para Cachorros. El que presionaba era Jesús, presionaba con todo allá al equipo de Titanes para buscar el error y buscar otra anotación para Cachorros. La pelota que la busca ya Jesús, meterla allá al centro donde estaba Emilio. La pelota que sale bien, la número 7 del equipo de Titanes. El balón que es despejado por el número 5 con la rodilla. El balón es para el equipo de Cachorros en saque de manos. Saque de manos para Cachorros, que vendrá a hacerlo André con Emilio. La pelota rechazada del equipo de Titanes. La barrida excelente de André para quitar el esférico, pero otra vez André ahí con la barrida para no dejar pasar el balón, que al final de cuentas lo terminó filtrando la chica número 7 del equipo de Titanes. El balón que no llega el número 5 a la pelota y después Frida con el despeje para mandar la pelota hacia tiro de esquina. Atentos ahí, arriba con la cabeza. La pelota que vendrá a centrarla el equipo de Cachorros. La pelota atrás para hacer una jugada prefabricada. Vamos a ver si el equipo de Cachorros se puede venir a la contra. Emilio, que tiene la pelota, tiene adelante a Jesús. Vamos a ver si le toca a Jesús. La defensa de Titanes le quitó bien el esférico. Y después allá André llega para que el número 2 del equipo de Titanes no pudiera avanzar con peligrosidad hacia el frente. Y tratar de agarrar mal parado a la defensiva del equipo de Cachorros, que había salido con mentalidad de contragolpear. El esférico que allá lo tiene Emilio, el zapatazo largo buscando a Jesús. La pelota que allá la pelea Jesús con el número 2. Parecía que la ganaba Jesús, el balón se fue por un costado. Será saque de manos para el equipo de Titanes, que viene a ser la número 7. Emilio, que recupera la pelota y después hace un cambio de frente buscando a Mariano. A Mariano se le escapa la pelota. Será saque de manos para el equipo de Titanes. 17 minutos de esta primera parte. El marcador está 2-1 ganando el equipo de Cachorros. Pelota que ahí la tiene Titanes. No se ponen de acuerdo el número 3 y la número 7 y terminan dándole un saque de manos al equipo de Cachorros. La pelota que allá la recupera el número 6 del equipo de Titanes, que se quiere quitar la marca. Saca el zapatazo y a 2 tiempos se queda la pelota en las manos seguras del arquero de Cachorros, que va a venir con el despeje buscando a Mariano. Mariano que pelea por el esférico. El balón que se va hacia la banda. Titanes que hace bien el acompañamiento ahí en 3/4 partes de la cancha. Se quiere dar la vuelta, pero llega bien para cerrar este chico a André. Y después la pelota que allá la va a pelear Emilio. Emilio que se quita bien la marca del primero. Sigue Emilio, filtra para Jesús. Jesús que hace la pantalla. La pelota que allá el jugador del equipo de
de Titanes estaba atento para no dejar pasar. Y una vez más André llega para sacarle el esférico a este número 6. No dejarlo pasar porque se iba con peligrosidad buscando el gol que le diera el empate al equipo de Titanes. Era tiro de esquina. Andrea, sal, Andrea, sal. Tiro de esquina del equipo de Titanes. 3 jugadores en zona de remate. Prefiere tocar atrás. La pelota que la tiene la número 7 de Titanes. Toca hacia el costado. La pelota en el centro. El balón que queda a la deriva. El remate de Titanes. El tiro. ¡Gol! 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 El gol del empate. A 1 minuto de terminar este primer tiempo. El equipo de Titanes está empatando el marcador 2-2 en la pizarra. Aquí los cuartos de final desde la cancha de Sport Center. Titanes y Cachorros están 2-2. Pero el equipo de Cachorros rápidamente busca reponerse de ese gol que le acaban de meter. Mariano buscando la pelota hacia el frente. Titanes que está bien parado en defensa y después con un trazo largo buscando allá al número 6. Que llega André para marcarle, el número 6. André que le quita bien el esférico, no lo deja pasar a este número 6 y el balón será para el equipo de Titanes en saque de manos. Tendrá Titanes con el saque de manos. La pelota que allá me pareció un empujón ahí sobre André. La jueza dice que será saque de manos para el equipo de Titanes. Vendrá la número 7. Que toca ya con el número 5 de Titanes. André haciendo una excelente cobertura defensiva. Vuelve a mandar la pelota hacia tiro de esquina. Ahí vale, espera. Andrea, vendrá el tiro de esquina. Llévatelo, Andrea. Andrea, llévatelo al área. Posiblemente la última jugada del partido. Vamos a ver qué es lo que intenta el equipo de Titanes. Titanes que intenta la jugada prefabricada en el centro. La pelota que no la puede rematar el equipo de Titanes y la rechaza allá con todo el defensor del equipo de Titanes. La pelota que queda a la deriva. Frida en el despeje. Todavía Emilio que sale con la pelota y le están marcando una falta al jugador de los Cachorros, a André. Y será que de puerta para el equipo de Cachorros. El despeje. Emilio que va a ir a buscar la pelota larga. La pelota que la busca Emilio. La barrida ya del número 2. La pelota termina topando en las rodillas de Emilio, dice la jueza central. Y será saque de manos para el equipo de Titanes. Estamos en el agregado de esta primera parte. El marcador está 2-2. La pelota que allá la pelea el equipo de Cachorros con Jesús. Y la jueza central, la señorita Ana Karen Saucedo, está declarando que se terminan los primeros 20 minutos de esta primera parte. El equipo de Cachorros y el equipo de Titanes están empatados en esta primera parte del partido. Aquí en la cancha de Sport Center, los cuartos de final de la categoría 2016. En un momento más regresamos con la crónica de la parte complementaria. No se vayan.
Están los equipos ya regresando a la cancha para la reanudación de este partido. Vendremos con la parte complementaria entre el equipo de Cachorros contra el equipo de Titanes. El marcador al momento está 2-2 entre el equipo de Cachorros y el equipo de Titanes. Estamos en vivo desde Sports Center para todos ustedes, desde aquí su página Zona de Gol Monterrey, llevándoles el partido de los cuartos de final de este torneo infantil de la categoría 2016. Está checando los últimos detalles y vendrá el silbatazo. Para adelante, Leo, ya. Para arrancar la segunda parte entre el partido del equipo de Titanes contra el equipo de Cachorros, los cuartos de final desde Sports Center. La busca ya el número 5, rápidamente sorprender el disparo, el tiro, gol. Gol de Titanes, que sorprende a la defensa de Cachorros en los primeros segundos de esta primera parte, de esta segunda parte, y hasta ganando Cachorros por primera vez en el marcador. 3-2 al equipo de Cachorros. Va a tirar largo, hazte para atrás, un buen disparo que hizo el número 5 del equipo de Cachorros. Pelota que ya la busca Titanes con el pelotazo largo. La pelota que allá Frida y despeja buscando a Axel, el balón que queda a la deriva. Allá la gana bien André hacia adelante con Julio que no puede controlar el esférico, la pelota se le va y allá la busca de cabeza Julio, el balón, la pelea también Fernando que quiere entrar entre dos, el balón que lo lleva bien el equipo de Titanes. Levanta el esférico, Fernando buscando hacia el centro, la pelota que allá la sigue peleando Fernando con el número 2 y ya Fernando ya la gana. Vamos a ver que puede Fernando meterse ya entre dos. Fernando que se mete bien, llega después allá el regreso del número 5 para después desplazar a Fernando con el codo, dice la jueza Ana Karen Saucedo que fue falta a favor del equipo de Cachorros. Lo desplaza ya con el brazo cuando ya le había ganado la partida Fernando. Leo, la barrera. Emilio, pégate a la barrera. De este lado, rápido. Será el arquero de Cachorros que vendrá con el tiro. La pelota en el tiro, el balón que queda a la deriva, se da la media vuelta Fernando, el equipo de Titanes que quiere sacar el esférico, la pelota se va por afuera y será tiro de esquina para el equipo de Cachorros. Rodrigo, tu espalda. Vendrá Fernando para hacer el saque de puerta. 2 en el área, buscando el remate, el centro, la pelota ya buscaba a Emilio, viene Frida que toca allá donde otra vez la despeja va allá el equipo de Titanes, el balón que allá la va y la pelea Frida contra la número 7 del equipo de Titanes. Al final Frida termina empujando la pelota hacia adelante porque el balón le hicieron la presión alta y termina mandando la pelota hacia afuera y será saque de manos para el equipo de Titanes. Leo. Titanes con el saque de manos. La pelota de cabeza Fernando. Emilio que quiere salir a velocidad, pero la chica número 7 de Titanes no lo deja y después en el despeje de Titanes el balón se va por afuera. Será tiro de esquina para el equipo de Titanes. Vendrá el tiro de esquina el equipo de Titanes. 3 jugadores en zona de remate. La pelota atrás. Sale André bien para quitar el esférico. La pelota que allá vendrá a ser tiro de esquina, dice la jueza central. No hay falta. Pero si hay jugador lesionado, el chico de Titanes, que ya se levanta, ya se recupera. Y será otro tiro de esquina para el equipo de Titanes.
Vamos a ver si vuelve a intentar jugada prefabricada o busca meter la pelota ya a zona de remate. La pelota ya en cortito con la número 7 que se quiere dar la vuelta. La pelota la rechaza Frida y será otro tiro de esquina para Titanes. Ya rápidamente se fueron ya 5 minutos de esta segunda parte. El marcador está 3-2 ganando Titanes al equipo de Cachorros. La pelota que toca ya en cortito, buscando ya el centro. La pelota que se vaya, ya la tiene este número 2. Atención que si la gana Axel puede haber peligro. André con el despeje. Axel que gana la pelota. El esférico que lo va y lo pelea Julio. Saca entra con todo Julio buscando la pelota, pero con la fuerza de medida terminó golpeando a su compañero del equipo de Titanes y será tiro libre a favor del equipo de Titanes. Vendrá con el cobro del tiro libre, la pelota hacia el número 3, que busca ya la pelota al centro, la tiene el número 6, se da la media vuelta, Emilio. Gigante el arquero de Titanes, de Cachorros, perdón, que recuesta bien sobre su brazo derecho para mandar la pelota hacia un costado. Y el balón es tiro de esquina para el equipo de Titanes. Una gran atajada del equipo de Cachorros que hace Emilio. Pelota que allá va a venir el equipo de Titanes para mandar el centro. Dos jugadores en zona de remate. La pelota que allá parecía que la cabeceaba la chica número 7 del equipo de Titanes. El balón termina yéndose por afuera y será saque de portería para el equipo de Andrea, viendo el balón. Cachorros. Más atrás, Andrea. El arquero Emilio vendrá a hacer el saque de puerta. Ey, Damián. Ahí, Damián. Ahí, Leo. Sí, Emilio que deja ir con Frida. Frida hacia adelante buscando a Fernando, el esférico que lo gana Titanes ahí en la cuarta parte de la cancha. Se fabrica bien el espacio, intenta sacar el disparo. Frida viene en zona defensiva para no permitir que el balón pase y después que no pase el número 5 del equipo de Titanes. El balón que ya lo pelea Emilio. Fernando también, el balón que se pelea con todo ahí en medio campo, allá la tiene Axel que puede tocar hacia la banda, la pelota la tiene allá en el centro Fernando, que toca la banda con Emilio en 3/4 partes de la cancha, Emilio que saca el tiro, ¡golazo! ¡Golazo de Emilio! ¡Golazo de Cachorros! Para poner el balón al fondo de la red y en el marcador el empate. El partido está 3-3 en los cuartos de final. Nada para nadie todavía, un partido muy reñido, dos equipos que han buscado la portería constantemente y tratar de tener el esférico, como por ejemplo ahorita allí la número 7 del equipo de Titanes, que se había quitado bien la marca de la defensiva del equipo de Cachorros. La pelota que allá llegó fácil a las manos de el arquero Emilio. La presión alta que genera ya Fernando por poquito y sorprende ya la defensa del equipo de Titanes, porque estaba presionando fuerte y el balón para fortuna de Titanes se va desviado y será saque de portería para el equipo de Titanes. Titanes que viste de amarillo, Cachorros viste de fosforescente. La pelota que allá la despejan. Emilio que gana el esférico. Julio que toca atrás con Fernando. Allá el balón que se pelea con todo Axel. El balón que lo va a pelear Julio. La pelota que también la pelea ya con una barrida Fernando, pero la número 7 de Titanes sale con el balón controlado y avanza a velocidad. Llega André para cerrar el paso de la jugadora. El balón que es rechazado y ya lo toma Fernando en medio campo. Vamos a ver qué puede hacer Fernando. Este es peligroso. La barrida del jugador de Titanes para mandar el esférico hacia afuera y será saque de manos para el equipo de Cachorros. Mandando allá el balón hacia adelante donde está Julio. El balón sale de la cancha, será balón para Cachorros en saque de manos. Y vendrá Jesús a la cancha y sale Julio. El cambio de Cachorros, la pelota allá adelante buscando a Edwin, que va a buscar el esférico, la pelota que la rechaza ya el defensor de Titanes.
no le habla el arquero al defensor. El defensor manda la pelota hacia afuera y por poquitito más, unos centímetros más, estaríamos cantando el gol del equipo de Cachorros. El centro que hace Edwin, la pelota es cortada por la defensiva, será saque lateral una vez más para el equipo de Cachorros. Esperando balón aquí en la cancha. De la saque de manos que vendrá a ser Fernando para Cachorros. Fernando que mete la pelota ya hacia el centro. El balón que allá reclaman una mano. Será mano a favor del equipo de Cachorros. De Titanes, perdón. Mano para... bueno, al final sacaron de meta la pelota callada, la pelea Axel. Axel que saca el tiro, el balón que queda a la deriva. Edwin que pelea por el esférico, la defensa del equipo de Titanes para despejar la pelota hacia afuera. Porque la presión alta que está ejerciendo el equipo de Cachorros en esta última instancia de esta segunda parte está rindiendo frutos y está metiendo en problemas a la defensa del equipo de Titanes. Vendrá Fernando con el saque de manos, se acerca Emilio, Carlos y Edwin esperando acá en el área, prefieren mandar la pelota allá donde la busca Emilio. Carlos llegaba para cerrar, el esférico termina siendo rechazado por el número 2, porque Carlos ya llegaba con todo pleno para rematar de pierna derecha. La pelota se fue afuera y será saque de manos. La pelota que allá la va a despejar el jugador del equipo de Titanes, pero Carlos recupera bien el esférico, viene con el cambio de frente buscando a Emilio. Emilio controla el esférico, la pelota que allá el número 6 pelea por quitarle la pelota. Ahí el balón que se sigue jugando abajo, el balón termina haciendo el saque de manos para el equipo de Titanes. Buscan adelante el rechace de Emilio, el balón se va por afuera, el saque de manos para Titanes una vez más. Vendrá Titanes con el saque de manos, la pelota ya hacia el número 5 que intenta levantar el esférico, la pelota ya está marcando una falta a favor del equipo de Titanes. Tres hombres a la barrera. Tres hombres a la barrera, vendrá el tiro libre, el disparo, la pelota que queda a la deriva, el remate todavía, el arquero, el balón que queda, el tiro, ¡gol! ¡Gol de Titanes! El gol lo hizo la camiseta número 7, la única chica del equipo de Titanes. Se encuentra con el balón allá que quedó a la deriva. Y el balón termina al fondo de la red. 4-3. 4-3 ganando Titanes este partido. Todavía queda tiempo. Vamos a ver si el equipo de Cachorros puede volver a empatar el marcador. Incluso ponerse al frente otra vez en el marcador. La pelota que llega ya hacia el centro. El esférico que intenta ser rechazado por los jugadores del equipo de Titanes. Pelea con todo Edwin. Ahora Emilio que pelea cuerpo a cuerpo con el número 5 que viene con el despeje largo. La pelota que ya la despeja André. La barrida ya de Emilio. La pelota termina siendo una falta. Será tiro libre para el equipo de Titanes. Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí. Está abajo. Leo, sal de ahí, Leo. Dale, Alonso. Ahí Andrea, espera. Que sale tocando allá la banda. La pelota que la rechaza bien Emilio. Saque de manos para el equipo de Titanes que viene con el saque de manos. La pelota de cabeza intentando meter el balón hacia el centro. Emilio en el rechace. Será saque de manos para el equipo de Titanes. La pelota que la gana Fer. Fer que deja ya con Edwin. Se puede venir la contra del equipo de Cachorros. Titanes que regresa bien, puntean el esférico, mandan la pelota hacia afuera. Será saque de manos para el equipo de Cachorros. Hay que sacar.
Vendrá Fernando con el saque de manos. La pelota que ya es cortada por la defensiva del equipo de Titanes, que manda el esférico hacia afuera, hace otro saque de manos. Se acerca Emilio, la pelota a él. Emilio con Fernando, la pelota muy arriba, muy fuerte. Se va para afuera y desaprovecha el equipo de Cachorros. Y el entrenador de Cachorros se molesta porque sabe que falta muy poco tiempo en el reloj. Están abajo en el marcador. Y hay que aprovechar todo lo que pudiera hacer, pudiera llegar. La pelota que dejan allá a la deriva, el esférico que Fernando intenta meter hacia adelante. La pelota que se va. Será saque de manos para el equipo de Titanes. La pelota que allá la pelea Cachorros. Fernando, la pelota que pega en la espalda del jugador de Titanes. El esférico que la tiene Titanes que sale jugando con la pelota. Llega a Carlos para sacarle el esférico. La pelota que rebota en Carlos. Será saque de manos para el equipo de Titanes. Que vendrá a ser la número 7 de Titanes. Hacia adelante con el número 5. Llega André para taparle el espacio y que pudiera controlar el esférico. Alonso, atrás Alonso. El número 5 del equipo de Titanes. Vendrá Carlos con el saque de manos. Carlos con André con Fernando que buscaba allá adelante a Edwin. El balón lo tiene allá Emilio, que se da la vuelta, parecía una falta. La puede sacar dice que es una falta a favor de Cachorros. Santi, Que el balón lo tratará de poner André allá arriba. Y se encuentra el esférico Carlos. Carlos intentaba el pase, pero son 3 defensores de Titanes los que están marcando allá a Carlos y le sacaron el esférico. André con el despeje. La pelota que se va a llegar hasta las manos del arquero. Controla la pelota y va a venir con el despeje. El despeje del arquero, buscando allá el número 6. De cabeza, la pelota le bota a André y se va el número 6, que entra solo al área. Intenta sacar el disparo, la barrida, excelente. Notable de André, que llega para salvar su meta. Evitar que se vaya arriba el equipo de Titanes con un gol más. Y manda la pelota hacia el tiro de esquina. La pelota hacia un costado, viene el centro, la pelota se va desviada. Será saque de puerta para el equipo de Titanes, de Cachorros. 17 minutos de esta segunda parte. El marcador está Cachorros 2, Titanes 3. Los cuartos de final, la categoría 2016 en vivo de este Sport Center. Pelota que allá la van a pelear Fernando que gana el esférico y toca hacia el costado donde la tiene allá Emilio que manda el centro, el balón ya lo controla Edwin, pero la pelota le hace un bote extraño y el defensor endereza y manda la pelota hacia afuera. Ahora Titanes que busca la contra, el pase excelente del número 4 buscando este número 6 que se quita la marca de André, hace el recorte, saca el tiro, ¡gol! De Titanes, que pone el quinto gol, faltando 2 minutos al reloj. El marcador está 5 Titanes, 3 Cachorros. Vamos a ver qué es lo que intenta el equipo de Cachorros cuando el equipo de Titanes está motivado y busca al frente. El esférico que allá lo toca el número 7 con el número 5. La pelota que allá la tiene bien Carlos, que busca tratar de acercarse en el marcador para buscar el empate en esta recta final. La pelota de Fernando que saca el tiro. El arquero con un manotazo se queda bien con la pelota y le dice que no a Fernando, que buscaba ya el esférico, que lo pelea y lo tiene Jesús que busca la banda, intentaba mandar el centro, corte defensivo, la pelota se da tiro de esquina para el equipo de Cachorros. 3 en zona de remate, Jesús para meter el centro, la pelota que queda a la deriva, Carlos en el remate, la pelota se fue por arriba y será saque de meta para el equipo de Titanes. Cachorros peleando hasta el final, no bajando los brazos, intentando con todo el gol que los acerque
al empate. La pelota callada, la pelea André, el esférico que lo gana el equipo de Titanes. André que pelea por el esférico, la pelota callada, la despeja André, la número 7 con la pelota. Carlos, Fernando, todos cachorros defendiendo y luchando a muerte. Este equipo no se le puede reprochar nada porque está peleando todos los balones y están luchando todos para ir hacia el frente y ganar y buscar ganar este partido. La pelota que sale de la cancha será saque de manos para el equipo de Cachorros, allá con Carlos. Carlos, el balón allá entre dos. Carlos se quita bien la marca, la salida del arquero, el balón que queda a la deriva, el despeje de la defensa de Titanes. Termina mandando la pelota hacia tiro de esquina. Carlos, no conduzcas, pégale. Vendrá Fernando para hacer el tiro de esquina. Emilio. Dos jugadores en zona de remate, la pelota atrás con Emilio. Emilio que rebana el esférico, la pelota callada, las termina rebotando, rechazando el equipo de Titanes y será saque de manos. Jesús con el saque de manos. La pelota callada, la busca Jesús. El esférico que la pelea ya Mariano. Mariano deja con Fernando. Fernando en el disparo. La pelota que queda a la deriva porque la defensa está bien parada atrás del equipo de Titanes. El esférico que ya lo tiene Fernando. El número 4 le quitaron la pelota al equipo de Titanes y ahora que intenta salir a velocidad. La pelota ya rechazada por parte del equipo de Cachorros buscando a Mariano en la banda. Sale a velocidad el equipo de Titanes por la banda de la derecha. Entra Linderos del área, puede mandar el centro. El regreso de la defensa de Cachorros. Manda la pelota hacia afuera. Será tiro de esquina para el equipo de Titanes. El centro, la pelota que se pasea por toda el área, sale de la cancha, la jueza Ana Karen Caucedo checa su reloj, da el silbatazo final, el partido termina en la cancha de Sport Center, el equipo de Titanes se lleva la victoria en estos cuartos de final, ganando con un marcador de 5-3 ante la escuadra de Cachorros. Nosotros nos vamos a despedir de esta transmisión. Muchas gracias a todos ustedes que siguieron la crónica a través de esa página Zona de Gol Monterrey. Nos vemos en la próxima. Los saluda Alex Mendoza con mucho gusto. Hasta luego.